¿Por qué siempre vuelven, amigos míos? ¿Por qué alguien que antes pensaba que eras reemplazable, de repente empieza a mirar por encima del hombro, a repasar viejos recuerdos y a preguntarse si tal vez, solo tal vez, ha dejado escapar a la persona equivocada? ¿No es porque de repente se han despertado y han descubierto un nuevo nivel de lealtad? No, es porque la fantasía nunca sobrevive a la realidad. Esa es la verdad que no vieron venir. Antes de profundizar en esto, pulsa el botón Me gusta, suscríbete a Stoic Station y quédate conmigo, porque lo que voy a compartir no solo dará sentido a su regreso, sino que cambiará para siempre la forma en que te ves a ti mismo. Hola amigos, imaginen esto. Han encendido una hoguera en mitad de la noche. Brilla, calienta, ilumina la oscuridad. Alguien se aleja de ese fuego porque cree haber encontrado otra llama en otro lugar. Pero aquí está el problema con los nuevos fuegos. Arden con intensidad, se encienden rápidamente, pero muchos se apagan con la misma rapidez. Y cuando llega el frío, cuando la oscuridad vuelve a cerrarse sobre ellos, adivinen qué recuerdan. No la chispa llamativa. Recuerdan la llama constante de la que una vez se alejaron. Ese eres tú. No ruidosa, no desesperada, no persiguiendo, solo ardiendo constante y arraigada. Se dijeron a sí mismos que reemplazarte era sanar. Se dijeron a sí mismos que una nueva pareja borraría el recuerdo de tu presencia. Pero, amigos míos, eso no es sanar. Eso es esconderse. Séneca escribió una vez: el que no evita que una herida se infecte es imprudente. ¿Qué hace la mayoría de la gente después de una ruptura? Ponen una venda en una herida que necesita cuidados reales. Se distraen con ruido, atención y falsa emoción. Pero cuando la distracción se desvanece, la herida permanece. Y tú, tu ausencia, te conviertes en el espejo que no pueden evitar. Verán, el silencio tiene un extraño poder. Resuena. Es como entrar en una habitación esperando encontrar caos y encontrar en cambio quietud. Eso inquieta a la gente. La mayoría de los hombres persiguen el rechazo, envían mensajes, suplican, demuestran su amor. Pero los pocos que hay desaparecen en la disciplina, en el crecimiento, en la paz. Y ese silencio, esa calma, no es debilidad, es fuerza. Pueden sentirlo incluso cuando tú no estás ahí. Divirtámonos un poco. Piénsalo. Probablemente hayas visto sus fotos sonrientes, quizá con alguien nuevo y con un pie de foto cursi, como nuevos comienzos o más feliz que nunca. Y una parte de ti puede que se ría porque en el fondo sabes que es una actuación, es teatro, es como poner pintura nueva en una pared que se desmorona. Queda muy bien en la foto, pero entra y las grietas siguen ahí. Amigos, la gente puede fingir una sonrisa, pero no puede fingir la paz. Y mientras ellos representan la felicidad, tú practicas la quietud. Mientras ellos persiguen los me gusta, tú persigues el crecimiento. Marco Aurelio dijo: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Por eso ganáis, amigos míos, porque en lugar de actuar, os estáis transformando. En lugar de huir, estáis reconstruyendo. No eres el hombre que suplica que lo elijan. Eres el hombre que recuerda que nunca debiste hacer una audición en primer lugar. Y aquí es donde se vuelve poderoso, porque cuando dejas de necesitar que vean tu valor, finalmente comienzas a vivir en él. Ese es el momento en que ellos lo sienten más. No cuando gritas, no cuando explicas, sino cuando desapareces en un silencio que no pueden leer. Es en esa quietud cuando se dan cuenta de la verdad. No te han sustituido. Solo han retrasado el momento en el que tendrán que afrontar lo que han perdido. Así que quédate conmigo, porque en el vídeo de hoy aprenderás exactamente por qué su nuevo amor no durará
y porque, tarde o temprano, sentirán el peso de tu ausencia. Y cuando llegue ese momento, tú ya estarás demasiado lejos como para necesitarlo. Escríbelo en los comentarios. Me levanto en silencio. Lo escribo, lo muestro, lo declaro. Y ya que estás, dale al botón de me gusta y suscríbete, porque la versión más fuerte de ti mismo te está esperando y no voy a dejar que te la pierdas. Número 1. El reemplazo no es curación, es huida. Puedes cambiar de pareja, pero si no cambias tú mismo, siempre repetirás la misma historia. Amigos míos, empecemos con la dura verdad. No siguieron adelante porque se curaron. Siguieron adelante porque huyeron. Hay una gran diferencia entre curarse y esconderse, entre enfrentarse a uno mismo y distraerse. La mayoría de la gente no quiere mirarse al espejo después de una ruptura, porque ese reflejo es crudo. Les muestra los defectos, los patrones, las heridas que no han superado, y en lugar de sentarse en ese silencio, en lugar de enfrentarse a la incomodidad, se lanzan a alguien nuevo. Se convencen a sí mismos de que reemplazar a la otra persona es lo mismo que reemplazar el dolor. Pero dime, ¿realmente se puede cubrir una herida profunda con una venda y esperar que desaparezca? Imagina esto, una pared se está agrietando. En lugar de arreglar los cimientos, le dan una capa de pintura. Desde la distancia, parece renovada, parece nueva, parece intacta, pero debajo, las grietas siguen extendiéndose. Eso es lo que pasa cuando alguien huye de la curación hacia otra relación. Es una reparación superficial, no una transformación, y las grietas siempre vuelven a aparecer. Puede que ahora rían más fuerte, puede que publiquen nuevas fotos presumiendo con esa amplia sonrisa fingida. Pero pregúntate qué pasa cuando el ruido se apaga. ¿Qué pasa cuando están solos consigo mismos por la noche? Cuando los filtros se desvanecen, cuando la atención deja de zumbar por un momento. El silencio es un espejo, y el silencio no miente. Les muestra que, por mucho que huyan, la persona a la que evitan sigue ahí, esperando en su interior. Epicteto dijo una vez, «Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo». Y esta es la realidad. No caminaron hacia la libertad, caminaron hacia la evasión. No están libres de sus heridas, están atrapados en ellas. Simplemente están usando a alguien nuevo como escudo. Pero los escudos no duran para siempre. Al final, la realidad se impone y las mismas cosas de las que intentaban huir aparecen también en la nueva relación. Los mismos miedos, los mismos celos, las mismas inseguridades. ¿Por qué? Porque las parejas cambian, pero uno mismo no cambia hasta que hace el trabajo necesario. Ahora sé lo que puedes estar pensando si se encontraron con otra persona. ¿Significa eso que son más felices que conmigo? ¿Significa eso que yo no era suficiente? Ese es el miedo que se apodera de ti, ese susurro silencioso que dice que tal vez el sustituto realmente lo arregló todo. Pero rompamos esa mentira. La felicidad no se encuentra cambiando de pareja. La curación no se encuentra abandonando el barco. Si eso fuera cierto, el mundo estaría lleno de personas que nunca sufrieron desengaños amorosos, que nunca repitieron errores. Pero mira a tu alrededor. La mayoría de las personas cargan con el peso de cada relación fallida, porque nunca se detuvieron lo suficiente como para enfrentarse a sí mismas. Así que no te reemplazaron. Reemplazaron el silencio que dejaste atrás con ruido. Reemplazaron la incomodidad de la pérdida con distracción. Y esa distracción se siente bien por un tiempo, igual que el azúcar se siente bien cuando tienes hambre, aunque no te alimenta. Es rápido, es fácil, les da una emoción. Pero cuando la emoción se va, el hambre permanece y lo que es peor, crece.
Aquí está la parte que nunca admiten, pero que siempre sienten. En el momento en que decidiste no perseguir, no explicar, no aferrarte, les diste algo mucho más poderoso que el drama. Les diste quietud. Sacaste tu energía de la habitación, de su órbita, de su alcance. ¿Y ese silencio? No grita, pero resuena. Al principio se dirán a sí mismos, no pasa nada. Dirán, ahora soy feliz, he seguido adelante. Pero con el tiempo, el espacio que dejaste se hace más fuerte. Esperaban que te quedaras, que esperaras, que orbitaras silenciosamente en segundo plano, como hace la mayoría de la gente después de un rechazo. Pero tú no lo hiciste. Desapareciste, no con amargura, sino con disciplina, y esa es la presencia de la que no pueden escapar. Piénsalo así. Imagina que entras en una habitación donde solía sonar música. Esperas que siga ahí, aunque sea débilmente de fondo, pero en cambio no hay nada, solo silencio. Al principio se siente extraño, luego se siente vacío. Finalmente te das cuenta de que el silencio tiene peso. Eso es lo que sienten ahora. El silencio que les diste pesa más que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Entonces, ¿por qué les resulta tan difícil enfrentarlo? Porque la sanación requiere quietud, y la quietud requiere honestidad. Y la honestidad significa admitir el papel que desempeñaron en tu pérdida. Pero eso es precisamente para lo que no están preparados. Es más fácil encontrarse con otra persona y decir, mira, ahora estoy bien. Es más difícil sentarse en silencio y darse cuenta de que no estoy bien y necesito cambiar. Pero aquí está la belleza de todo esto. Para ti, el hecho de que huyan no debilita tu valor. De hecho, lo amplifica, porque cuanto más te evitan, más destaca tu ausencia. Con el tiempo, se dan cuenta de que la nueva persona no puede ocupar el mismo espacio, no puede reemplazar la misma presencia, no puede silenciar los mismos ecos. No solo te has ido, sino que eres inalcanzable, y esa inalcanzabilidad les persigue más de lo que tu cercanía jamás podría hacerlo. Amigos míos, no caigan en la mentira de que ser reemplazado te hace menos. El reemplazo no es prueba de tu debilidad, es prueba de su evasión. Y la evasión siempre te alcanza. Cuando lo haga, cuando la máscara del nuevo amor se deslice, cuando la distracción se desmorone bajo el peso de la realidad, lo sentirán. No solo la pérdida de ti, sino la comprensión de que nunca se enfrentaron a sí mismos. Y tú ya estarás muy por delante, porque mientras ellos huían de la quietud, tú vivías en ella. Mientras ellos fingían felicidad, tú practicabas la paz. Mientras ellos se distraían, tú te reconstruías. Por eso vuelven, no porque tú les hayas suplicado, no porque les hayas perseguido, sino porque tu silencio les mostró lo que su ruido nunca podría darles. Así que escribe esto en los comentarios ahora mismo. Mi silencio es mi poder. Que sea tu declaración, tu escudo, tu recordatorio de que no necesitas perseguir para ser importante. No necesitas demostrar que eres inolvidable. Amigos, quédate conmigo, porque esto es solo el comienzo. Solo hemos descubierto la primera verdad. ¿Y qué viene después? Es aún más difícil de negar. Número 2. La fantasía siempre se desmorona ante la realidad. Las ilusiones pueden reconfortarte por una noche, pero solo la verdad puede resistir la luz de la mañana. Amigos míos, afrontémoslo. Cuando se adentran en algo nuevo, a menudo parece perfecto desde fuera. Las sonrisas son más grandes, las fotos más brillantes. Los pies de foto rebosan de palabras como nuevo capítulo y por fin, feliz. Y tú puedes mirar esas imágenes y sentir un pinchazo en el pecho, como si hubieran encontrado algo mejor.
como si tal vez tú fueras el problema. Pero esto es lo que debes recordar. Las fotografías de fantasía, bueno, no sobreviven a la presión. En lo que se han metido no es curación. Es un resumen de lo mejor. No es la verdad, es una actuación. Piensa en los fuegos artificiales. Explotan con brillantez, iluminan todo el cielo con destellos de color. Por un momento, no puedes apartar la mirada. Pero luego, ¿qué pasa? Las chispas se desvanecen, el humo permanece y el cielo vuelve a la oscuridad. Esa es la naturaleza de la fantasía. Es ruidosa al principio, incluso embriagadora, pero no puede durar. La realidad es la llama constante que perdura. Y ustedes, amigos míos, eran la llama constante. No llamativa, no escenificada, sino real, sólida. Eso es lo que permanece grabado en la memoria mucho después de que los fuegos artificiales se apaguen. Al principio se convencerán a sí mismos de que esta nueva conexión es todo lo que les faltaba. Dirán cosas como, así es como debe sentirse el amor. Pero en el fondo no están viendo nada nuevo. Persiguen algo familiar en una forma diferente. No han evolucionado, no se han enfrentado a sus miedos, sus inseguridades, sus hábitos. Simplemente han llevado el mismo yo sin sanar a otra relación. Y por muy diferente que sea el rostro que tienen al lado, los patrones siempre vuelven. Los celos vuelven a aparecer. Las discusiones se cuelan de nuevo. La soledad se esconde en el silencio. Porque esta es la verdad. Puedes cambiar el escenario, pero si el actor no ha cambiado, se repite la misma obra. Marco Aurelio dijo, «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Pero cuando huyeron, no cambiaron de opinión. Solo cambiaron de escenario y tarde o temprano las grietas comienzan a aparecer. ¿La nueva persona no eres tú? No se comportan como tú lo hacías. No responden con la misma tranquilidad cuando llega la presión. Y en esos momentos, en los pequeños detalles, se cuelan las comparaciones. Quizás sea la forma en que no escuchan realmente cuando aumenta el estrés. Quizás sea cómo se sienten incómodos cuando el silencio se hace pesado, en lugar de mantener la calma. Pequeñas cosas, cosas sutiles, pero suficientes para desencadenar un pensamiento que no admitirán en voz alta. Esto no se siente igual. Ahora es cuando se pone interesante. Mientras están ocupados publicando la fantasía, luchan en silencio con la realidad, porque por mucho que intenten vender la imagen, no pueden vendérsela a sí mismos para siempre. La euforia se desvanece, el brillo se desgasta, y lo que les queda es un espejo. Han estado evitando darse cuenta de que no era solo un capítulo que cerraron. Eras una presencia que no desaparece solo porque cambiaron el escenario. Déjame darte otra imagen. Imagina a alguien corriendo en una cinta con todas sus fuerzas. Desde fuera parece que se mueve rápido, que avanza, que deja algo atrás, pero en realidad no se mueve en absoluto. Se está agotando, pero está estancado en el mismo sitio. Eso es lo que suele ser este nuevo amor. Correr con fuerza, quemar energía, pero sin llegar a ningún sitio nuevo. Porque nunca se paran a preguntarse, ¿por qué sigo repitiendo el mismo ciclo? Y cuando finalmente tropiezan, cuando la cinta de correr se ralentiza, se ven obligados a afrontar la verdad. Y ustedes, amigos míos, no necesitan perseguir esa verdad. Para ellos, la vida lo hará, el tiempo lo hará, la realidad lo hará, porque la realidad siempre lo hace. Por eso tú ganas, no luchando, no demostrando, no presumiendo de que has avanzado más rápido o con más fuerza. Tú ganas estando quieto, con los pies en la tierra, siendo real, porque la realidad no necesita demostrarse, simplemente es. Así que déjalos jugar a fingir. Deja que construyan su fantasía, porque la fantasía no es tu competencia. La realidad es tu aliada.
Y cuando el polvo se asiente, cuando el brillo se desvanezca, cuando la actuación finalmente se derrumbe bajo su propio peso, lo sentirán. Recordarán cómo se sentía la estabilidad. Recordarán cómo sonaba la paz. Recordarán lo que significaba la presencia cuando no era fingida. Y para entonces, amigos míos, ustedes no estarán esperando ese reconocimiento. Ya habrán avanzado tanto en su propio crecimiento, en su propia paz, que su comprensión se convertirá en eso, una comprensión, nada más y nada menos. Así que aquí tienen su afirmación. Elijo la realidad sobre la fantasía. Escríbanlo en los comentarios, dejen que el mundo lo vea, declárenlo, porque eso es lo que los hace diferentes. No están persiguiendo los fuegos artificiales, se están convirtiendo en la llama constante. Y quédense conmigo, porque a continuación profundizaremos aún más en por qué sus expectativas sobre ustedes eran erróneas y cómo su silencio los conmocionó más que cualquier palabra. Número 3. Esperaban drama. Ustedes les dieron disciplina. Nunca desperdicies tu fuerza demostrando tu valía a quienes se alejaron. Tu silencio habla más alto que sus expectativas. Amigos míos, este es el momento en el que todo cambia. Cuando se alejaron, no solo esperaban que sufrieras, esperaban que mostraras ese sufrimiento. Pensaban que tu silencio duraría unos días como mucho, antes de que empezaran a llegar los mensajes de texto a altas horas de la noche, los párrafos emotivos, los momentos de «por favor, escúchame». Porque eso es lo que hace la mayoría de la gente. Después de ser abandonados, entran en pánico, suplican, intentan negociar su valor para volver a la historia. Ese es el guión que habían escrito para ti en su cabeza. Estaban listos para el drama, preparados para la tormenta, tal vez incluso deseándola. ¿Por qué? Porque habría significado que todavía eran lo suficientemente importantes como para conmoverte. Pero entonces ocurrió algo para lo que no estaban preparados. Nada. Ni mensajes, ni arrebatos, ni persecuciones. Solo silencio. Y no el silencio que juega, ni el silencio que dice, esperaré hasta que me echen de menos. No, este era un silencio diferente. El tipo de silencio que dice, sé quién soy, incluso sin ti. Eso los inquietó más de lo que cualquier explosión podría hacerlo. Porque cuando no hay actuación, cuando no hay persecución, cuando no hay un intento desesperado por ser visto, significa que estás parado en un terreno que ellos no pueden sacudir. Piénsalo así. Imagina a un boxeador subiendo al ring listo para pelear. Se ha entrenado, se ha preparado para los golpes, está listo para la lucha. Pero cuando suena la campana, su oponente no lanza ni un solo golpe. En cambio, el oponente da un paso atrás, baja las manos y sale del ring. Sin pelea, sin competición, sin validación del esfuerzo que han realizado. Eso es lo que hiciste. Te negaste a jugar el juego que esperaban, y esa silenciosa negativa es lo que más les dolió. Verás, el drama es combustible. El conflicto alimenta el ego. Si los hubieras perseguido, si hubieras discutido, si hubieras suplicado, les habrías dado una sensación de control. Les habría permitido creer. ¿Ves? Sigo siendo importante. Sigo teniendo el poder. Pero cuando sustituiste la reacción por la disciplina, cuando elegiste la rutina en lugar de la imprudencia, cuando construiste en lugar de destruir, les quitaste ese combustible, y sin combustible su fuego comenzó a titilar. Séneca dijo una vez, el autocontrol es fuerza, el pensamiento correcto es dominio, la calma es poder. Eso es exactamente lo que tú encarnaste. Cuando no te derrumbaste, te recalibraste, te volviste hacia tu interior. Elegiste estructurar tus días, disciplinar tu mente, construir tu cuerpo, fortalecer tu espíritu. Y lo admitan o no, esa energía se puede sentir.
La presencia de una persona con los pies en la tierra no necesita anunciarse. Irradia silenciosamente, como la gravedad. No se puede ver, pero tampoco se puede ignorar. Ahora, seamos realistas, esto no es fácil, porque, en el fondo, una parte de ti quería reaccionar. Querías exigir respuestas, querías mostrarles el dolor que causaron. Esa es la trampa. Creer que cuanto más grites, más verán tu valor. Pero la verdad, amigos míos, es todo lo contrario. El valor nunca proviene del rendimiento. El valor viene de la presencia y de tu disciplina. El hecho de que no te derrumbaras públicamente demostró algo más poderoso que cualquier discurso. Entonces, ¿por qué esto los perturba tanto? Porque en su historia pensaban que te derrumbarías sin ellos. Eso es lo que la mayoría de la gente espera cuando se va. El colapso, el arrepentimiento, la tormenta. Pero en cambio, lo que vieron fue evolución. Pensaban que tu silencio significaba debilidad, pero con el tiempo se dieron cuenta de que significaba fuerza. Y esa fuerza no grita, permanece en silencio, inquebrantable, inolvidable. Déjame darte otra metáfora. Piensa en un árbol en una tormenta. El viento aúlla, la lluvia golpea, y sin embargo, el árbol se mantiene en pie. Quizás se doblega, pero no se rompe. Permanece arraigado. Ahora imagina que pasas junto a ese árbol después de la tormenta. ¿Qué sientes? Respeto, admiración, quizás incluso envidia. Eso es en lo que se convirtió tu silencio. Una fuerza arraigada que exigía respeto, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Y aquí está la parte a la que debes aferrarte. Tu disciplina no se trata solo de ellos, se trata de ti. Cada vez que decidiste no reaccionar, cada vez que te despertaste y construiste en lugar de destruir, cada vez que te mantuviste quieto en lugar de perseguir, no solo les estabas demostrando algo a ellos, te estabas demostrando a ti mismo que no necesitas a nadie más para definir tu valía, que tu valor no es objeto de debate, que tu paz no es algo que entregas a cambio de que te presten atención. Así que deja que se pregunten, ¿por qué no te derrumbaste? Deja que repitan en su mente el silencio para el que no estaban preparados. Porque mientras ellos están ocupados tratando de entender tu calma, tú estás ocupado convirtiéndote en alguien aún más fuerte que antes. Aquí tienes tu afirmación para esta sección. Me levanto gracias a la disciplina. Escríbelo en los comentarios. Deja que te resuene. Deja que le muestre al mundo que no eres el hombre que se derrumba, sino el hombre que construye. Y quédate conmigo, porque a continuación descubriremos algo aún más profundo. La verdad sobre por qué la distracción no es evolución y por qué ellos huyen no significa que te hayan superado. Significa que ni siquiera se han enfrentado a sí mismos todavía. Número 4. La distracción no es evolución. No creces sustituyendo a las personas, creces sustituyendo patrones. Amigos míos, aquí hay una verdad que la mayoría no admitirá. Cuando te dejaron y se lanzaron directamente a alguien nuevo, no fue crecimiento, fue distracción. Y la distracción es el enemigo de la evolución. No avanzaron, solo se movieron rápidamente. No te superaron, huyeron de sí mismos. Y lo que pasa con huir es esto. Puedes cambiar de escenario, puedes cambiar de compañía, incluso puedes cambiar la cama en la que duermes. Pero si no cambias tu yo, siempre llevarás contigo la misma tormenta. Pintemos el cuadro. Imagina a una persona que lleva una mochila pesada llena de piedras, miedos, inseguridades, dudas, viejas heridas. En lugar de dejar la mochila en el suelo, abrirla y sacar el peso pieza por pieza, simplemente se pone una chaqueta nueva y se dice a sí misma que parece más ligera, pero el peso sigue ahí. Cada paso sigue siendo pesado.
Eso es lo que pasa cuando alguien utiliza una nueva relación como vía de escape. Cubren las grietas con una sonrisa, enmascaran el peso con entusiasmo, pero al final las piedras traquetean. Las grietas muestran el mismo peso, resurgen, porque en realidad nada se ha curado, solo se ha ocultado. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has sorprendido a ti mismo desplazándote por la pantalla, viéndolos con alguien nuevo y pensando, quizás por fin hayan encontrado la paz, quizás sean más felices sin mí? Ese miedo se apodera de ti, ¿verdad? La idea de que tu silencio fue un error, de que quizás tú eras el reemplazable. Pero aquí está la mentira que debes romper ahora mismo. La distracción no es felicidad, no es evolución, no es amor. Es un vendaje temporal en una herida que no querían afrontar. Séneca escribió, estar en todas partes es no estar en ninguna. Cuando huyeron de ti hacia alguien nuevo, eso es exactamente en lo que se convirtieron. En todas partes, pero en ninguna. Ocupados, pero sin arraigo. Sonrientes, pero sin equilibrio. Publicando, pero sin paz. Porque la distracción es movimiento sin dirección. Y el crecimiento real, amigos míos, no tiene nada que ver con lo rápido que corran. Tiene todo que ver con lo profundamente que se arraiguen. Piensen en el agua. Pueden salpicarla, verterla, trasladarla a diferentes recipientes, pero eso no cambia su esencia. La única forma en que el agua se transforma es cuando se ve obligada a enfrentarse al fuego y se convierte en vapor, o al hielo y se solidifica. La presión, la quietud, el calor. Estas cosas crean el cambio. No verter la misma agua en una taza diferente, eso es lo que hicieron. Se vertieron en otra taza, esperando que se sintiera diferente, pero por dentro es lo mismo. Y por eso tu silencio es tan poderoso. Porque no te distrajiste, no corriste hacia el ruido, te enfrentaste al vacío, te sentaste en la incomodidad, elegiste la quietud en lugar de los atajos, y en esa quietud comenzaste a evolucionar. Por eso no pueden sacarte de su mente, porque mientras ellos se distraían de la herida, tú permitiste que la tuya se convirtiera en sabiduría. Mientras ellos buscaban validación en el exterior, tú buscabas fuerza en tu interior. Esa es la diferencia, esa es la separación. Pero no te confundas, no es fácil para ellos admitirlo, porque si lo hacen, tendrían que enfrentarse al espejo de tu ausencia. Tendrían que decir en voz alta, quizás no seguí adelante, quizás solo me alejé de la verdad. Y la mayoría de la gente no está preparada para esa honestidad, así que siguen publicando, siguen actuando, siguen sonriendo a través del ruido. Pero en el fondo, cuando llega la noche y el teléfono está en silencio, es cuando la distracción pierde su poder. Es entonces cuando el vacío que dejaste aparece de nuevo más fuerte que nunca. Esto es lo que debes recordar. No te han sustituido. Te has convertido en el espejo que evitan. Te has convertido en la ausencia que revela su evasión. Y cuanto más se distraen, más fuerte resuena esa ausencia. Pueden intentar ahogarla con la voz de otra persona, con la presencia de otra persona, con la atención de otra persona. Pero el ruido no borra los recuerdos, solo los retrasa. Y lo que acabarán comprendiendo es inquietante. No solo te perdieron a ti, perdieron la versión de sí mismos que se sentía segura, estable y vista contigo. Así que no confundas su distracción con evolución. No confundas su ruido con paz. No confundas su movimiento con crecimiento, porque mientras ellos corren en círculos, tú avanzas. Mientras ellos fingen ser felices, tú lo estás practicando. Mientras ellos se evitan a sí mismos, tú te estás dominando a ti mismo. Esa es la verdadera victoria.
Y aquí está la afirmación que debes escribir en los comentarios. Crezco en la quietud. Decláralo. Demuéstraselo a ti mismo. Deja que el mundo que te rodea lo vea. Porque la quietud es donde se construye el verdadero poder. La quietud es donde ocurre la transformación. Y la quietud es la razón por la que, al final, la distracción se desvanecerá. Pero tu presencia seguirá siendo inolvidable. Quédate conmigo, porque en la siguiente sección vamos a revelar otra dura verdad, la diferencia entre fingir felicidad y vivirla de verdad. Y ahí es donde las cosas se vuelven aún más poderosas. Número 5. Mientras ellos fingen felicidad, tú practicas la paz. La paz no es la ausencia de ruido, es la presencia de disciplina. Amigos míos, despojémonos de la ilusión. Lo que ven en sus pantallas, lo que oyen en sus palabras, no es toda la historia. Sus sonrisas pueden parecer más brillantes. Sus noches de fiesta pueden parecer más salvajes. Sus pies de foto pueden gritar libertad, pero en el fondo es una actuación. No es paz, no es evolución. No es el tipo de quietud arraigada que transforma una vida, es teatro. Son ellos tratando de demostrar algo, no a ustedes, sino a sí mismos. Lo has visto, ¿verdad? Las fotos cuidadosamente posadas, las risas exageradas, los eslóganes exagerados de «Vivo mi mejor vida». Y por un momento puedes sentir un pinchazo en el pecho, un susurro en tu mente que te pregunta ¿y si realmente son más felices sin mí? ¿Y si yo les estaba frenando? Esa es la mentira que quieren que el mundo, y a veces ellos mismos, crean. Pero déjame recordarte, la felicidad no necesita público, la paz no necesita aplausos, y cuanto más ruidosamente alguien intenta demostrarlo, menos real suele ser. Piensa en un actor de teatro. Se pone el traje, sale a escena y recita sus líneas a la perfección. Para el público parece real. Pero cuando cae el telón y se quita el maquillaje, ¿quiénes son entonces? Esa es la diferencia entre representar la felicidad y practicar la paz. Una se desvanece cuando el escenario queda vacío, la otra es constante, sin importar quién la vea. Y aquí es donde ustedes ganan, amigos míos, porque mientras ellos se agotan tratando de convencer al mundo de que han seguido adelante, ustedes no están actuando, están practicando. Se levantan más temprano de lo que solían hacerlo. Entrenan más duro, no para presumir, sino para disciplinar esa parte de ustedes que una vez se sintió rota. Eligen el silencio, no porque se estén escondiendo, sino porque es en la quietud donde han aprendido a reconstruirse. No necesitan que los vean porque finalmente lo entienden. La paz verdadera no grita, respira. Marco Aurelio dijo, «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Y eso es lo que has estado cultivando. Pensamientos que te construyen, no que te destruyen. Pensamientos que te anclan, no que te dispersan. Dejaste de seguir sus vidas y empezaste a escribir la tuya propia. Dejaste de reaccionar a su ruido y empezaste a responder a tus propias necesidades. Cada decisión, elegir el gimnasio en lugar de los chismes, elegir la meditación en lugar de los mensajes, elegir la respiración en lugar del caos, es otro ladrillo en los cimientos del hombre en el que te estás convirtiendo. Mientras tanto, míralos más de cerca. Detrás de los filtros, detrás de la actividad constante, detrás de la libertad curada, hay tensión, porque la actuación siempre necesita un público. En el momento en que el público deja de aplaudir, el intérprete vuelve a sentir el vacío, y cuanto más se esfuerza, más evidente se hace que sigue huyendo de sí mismo. Ahora bien, no te equivoques, no se trata de tú contra ellos, no se trata de observar y esperar a que se derrumben, se trata de comprender el poder silencioso de la paz,
porque el hombre que practica la paz no solo sobrevive al desamor, sino que se transforma a través de él. No necesita validación, no necesita atención, ni siquiera necesita que lo recuerden. ¿Por qué? Porque su valor no depende de ser visto. Su valor depende de estar centrado. Imagina un lago. En la superficie puede haber ondas, ruido, movimiento, pero debajo, en su profundidad, el agua está tranquila, inmóvil, estable. Así eres tú ahora. Y cuando ven tu silencio, cuando ven que ya no actúas, les inquieta porque en el fondo se dan cuenta de que, mientras ellos han estado persiguiendo el ruido, tú has estado dominando la quietud, y la quietud perdura. Déjame decirte una verdad que la mayoría de los hombres nunca comprenden. No necesitas demostrarle al mundo que has seguido adelante. Necesitas vivir como si hubieras seguido adelante. No necesitas demostrar tu valía. Necesitas encarnarla. Y una vez que lo hagas, ningún escenario, ningún público, ningún aplauso podrá compararse, porque ya no actúas para la multitud, actúas para ti mismo. Así que, mientras ellos representan la felicidad, tú practicas la paz. Y esa paz, amigos míos, no es frágil. No se rompe cuando ellos publican. No se tambalea cuando ellos sonríen. No se rompe cuando ellos fingen. Se mantiene firme. Y cuanto más tiempo se mantiene, más innegable se vuelve. Escriban esta afirmación en los comentarios. Mi paz es mi poder. Escríbanlo. Declárenlo. Recuérdense a ustedes mismos y al mundo que los rodea, que no persiguen los aplausos, que no actúan para llamar la atención, que no necesitan ruido para sentirse vivos. Estás en paz. Eres una presencia. Eres poder. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. La verdad sobre el desapego y por qué. Cuanto más dejas ir, más dudas se cuelan en su mente. Y ahí, amigos míos, es donde tu silencio se convierte en algo inolvidable. Número 6. Cuanto más te desprendes, más dudan. Despréndete no con ira, sino con claridad, porque nada perturba más a los que no han sanado que tu silencio. Amigos míos, aquí es donde la historia da un giro. Al principio, cuando te callaste, cuando no los perseguiste, cuando no les preguntaste, se dijeron a sí mismos que era algo temporal. En su mente, solo estabas jugando a ser fuerte por un tiempo. Asumieron que eventualmente volverías, como hace la mayoría de la gente. Te gustaría una publicación, verías una historia, dejarías alguna pequeña migaja que demostrara que aún te importaban. Pensaron que tu silencio era una estrategia, no una fortaleza. Pero luego los días se convirtieron en semanas y las semanas se alargaron en distancia. Eso ya no parecía una actuación. Y ahí fue cuando empezaron a surgir las dudas. No las tuyas, las de ellos, porque el silencio tiene la capacidad de revelar lo que es real. Si solo estás fingiendo, se resquebraja, se desliza, se manifiesta en pequeños momentos de debilidad. Pero cuando el silencio se mantiene firme, cuando se prolonga sin romperse, cuando no vacila, sin importar cuánto tiempo pase, se vuelve innegable. Y de repente se ven obligados a hacer preguntas para las que no estaban preparados. ¿Realmente siguieron adelante? ¿Alguna vez les importó tanto como yo pensaba? ¿Importaba yo en absoluto? Piensa en ello como una sombra. Al principio creen que todavía les sigue, incluso cuando la luz cambia. Pero cuanto más caminan, más se dan cuenta de que la sombra ya no está ahí. Así es como ellos perciben tu distanciamiento. Esperaban seguir sintiendo tu presencia, en pequeños detalles. Esperaban que siguieras orbitando en silencio, aunque fuera a distancia. Pero no fue así. Retiraste tu energía por completo. Y esa ausencia no se siente como un vacío.
Se siente como poder. Ahora, rompamos la mentira que a menudo se cuela en tu mente. Si no les demuestro que me importan, me olvidarán. No, amigos míos, la verdad es todo lo contrario. Cuanto menos muestras, más se preguntan. Cuanto más callado te vuelves, más ruidosos se vuelven sus pensamientos, porque el misterio siempre pesa más que la claridad. Cuando alguien sabe que sigues observando, esperando, se siente seguro. Pero cuando no pueden leerte, cuando no pueden seguir tus movimientos, cuando no pueden encontrarte en ningún lugar de su órbita, es cuando su seguridad se desmorona. Marco Aurelio dijo: si no es correcto, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Tu desapego vive en esa sabiduría. No estás haciendo lo que no es correcto. No estás persiguiendo lo que se alejó. No estás diciendo lo que no es cierto. No estás mostrando sentimientos que ya has liberado. Y esa autenticidad, esa tranquila negativa a seguirles el juego, les deja sin nada a lo que aferrarse. Sin drama, sin peleas, sin la comodidad de saber. Sigues ahí, en segundo plano. Y aquí está la paradoja. Pensaban que marcharse les daba el control. Pensaban que el silencio te haría más débil. Pero cuanto más te distanciabas, más control cambiaba. De repente, son ellos los que revisan tu perfil, no para ver qué estás haciendo, sino para ver si estás haciendo algo. Son ellos los que revisan los mensajes antiguos, no en busca de respuestas, sino para reconectarse con la certeza que alguna vez sintieron cuando estabas en sus vidas. Son ellos los que reviven los recuerdos. Juraron que los habían enterrado. Todo mientras tú ni siquiera los miras. Pero no lo malinterpretes. No se trata de castigarlos con tu ausencia. No se trata de hacerles sentir dudas para que tú puedas sentir poder. Se trata de que te des cuenta de la verdad más profunda. El desapego no es un acto contra ellos, es un acto para ti mismo. Dejas ir no para hacerles daño, sino para curarte a ti mismo. No dejaste de mirar porque quisieras que te persiguieran. Dejaste de mirar porque ya no lo necesitabas. Ese es el tipo de libertad que ellos aún no pueden entender. Y esa libertad es la razón por la que tu silencio les resulta cada vez más ruidoso con cada día que pasa. Imagina el océano. Cuando la marea se retira, deja la orilla al descubierto. Al principio parece que va a volver en cualquier momento, pero luego no lo hace. La arena se seca, aparecen las conchas, la ausencia de agua se vuelve innegable. Esa es tu indiferencia. Al principio pensaban que era una ola temporal y predecible, pero a medida que pasaba el tiempo, se dieron cuenta de que no era una ola. Era la marea retrocediendo para siempre. Y ahí es cuando el miedo comienza a instalarse. Porque ahora la historia que se contaban a sí mismos cuando se marcharon, la historia en la que ellos tenían el control, en la que tú eras el que se aferraba, en la que tú eras el que esperaba, se está resquebrajando. Cuanto más tiempo permanezcas desapegado, más difícil les resultará aferrarse a esa ilusión. Y al final tendrán que afrontar la verdad de que tu silencio no es debilidad, sino fuerza, respeto por ti mismo, poder. Así que aquí tienes tu afirmación. El desapego es mi libertad. Escríbelo en los comentarios. Decláralo, no como una actuación, sino como un recordatorio de que dejar ir no es perder, es ganar. Porque mientras ellos se ahogan en la duda, tú te elevas en claridad. Y quédate conmigo, amigo mío, porque en la siguiente sección descubriremos el giro que la mayoría de los hombres nunca ven venir. ¿Por qué su regreso no tiene nada que ver con el amor, sino con poner a prueba si el hombre en el que te has convertido es realmente tan inquebrantable como pareces? Número 7. Su regreso no significará lo que tú crees. No todas las llamadas a la puerta merecen ser atendidas.
Amigos míos, este es el momento que la mayoría de los hombres malinterpretan. En algún momento, tal vez semanas después, tal vez meses, tal vez incluso años, volverán. Y no siempre será con una gran confesión o una emotiva disculpa. A veces será algo pequeño, sutil, casual, un simple hola enviado a tu bandeja de entrada a la 1 de la madrugada. A veces será un recuerdo. Sacarán a relucir una canción que una vez compartieron o una foto que de repente les gusta después de ignorarte durante tanto tiempo. Y en ese momento, tu corazón latirá un poco más rápido, ¿verdad? Sentirás ese destello de reconocimiento, esa vieja emoción que una vez anhelaste. Pero escúchame bien. Su regreso no significa lo que tú crees. No vuelven porque de repente se hayan transformado. No se ponen en contacto porque hayan curado sus heridas. La mayoría de las veces regresan por algo mucho más pequeño, mucho más simple: control, curiosidad o validación. Quieren saber si el hombre que no las persiguió, el hombre que permaneció en silencio, el hombre que se alejó con disciplina, sigue orbitando su mundo. Quieren saber si todavía pueden llegar a ti. Quieren saber si todavía les responderás. Y esta es la trampa, amigos míos. Muchos hombres confunden la atención con el amor. Ven un mensaje y lo confunden con un significado. Oyen una voz y piensan que es una promesa. Pero debes entenderlo. Esto no es una segunda oportunidad en el amor. No es el universo enviándolos de vuelta para completar la historia. Es una prueba para ver si tu silencio se basaba en la fuerza o si solo era una espera disfrazada. Piénsalo así. Imagina que estás al borde de un precipicio. Durante meses has estado escalando paso a paso, fortaleciéndote, aprendiendo a mantenerte firme por ti mismo. Y entonces, un día, alguien te llama desde abajo, preguntándote si vas a bajar. No porque quiera escalar contigo, no porque haya cambiado, sino porque no le gusta la sensación de que ahora estés por encima de él. Eso es lo que suele ser su regreso. No un verdadero deseo de ascender contigo, sino un intento de arrastrarte de vuelta al lugar donde te dejaron la última vez. Y aquí es donde la mayoría de los hombres fracasan. Confunden el golpe en la puerta con la llave del futuro. La abren de par en par, dan la bienvenida al mismo caos y lo llaman esperanza. Pero la esperanza sin sabiduría no es más que otra trampa. Y ustedes, amigos míos, ya no son los hombres que caen en el mismo ciclo. 2 veces, Marco Aurelio dijo: si no es bueno, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Aplica esa sabiduría aquí. Su regreso puede parecer bueno por un momento, pero ¿es realmente bueno? Sus palabras pueden parecer verdaderas en el calor de la emoción, pero ¿son realmente verdaderas? Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué volverías a abrir la puerta que tanto te costó cerrar? Aquí está la verdadera victoria. No es necesario que recibas su regreso con ego, amargura u orgullo. No es necesario que demuestres que has seguido adelante haciendo alarde de tu progreso. No es necesario que discutas, expliques o actúes. No, recibe su regreso con calma, con tranquilidad, con la misma energía inquebrantable que los inquietó en primer lugar. Porque nada dice más de tu crecimiento que darte cuenta de que ya no necesitas lo que una vez te destrozó. Así que, si regresan, véanlo como lo que es. No es amor, sino un espejo que refleja al hombre en el que te has convertido, la disciplina que has construido, la paz que ahora guardas. Y cuando se den cuenta de que la versión de ti que una vez los necesitaba ya no existe, cuando sientan el peso de su irrelevancia, será entonces cuando comprendan la verdad. No solo los dejaste ir, sino que superaste por completo la necesidad de ellos. Y ahora, amigos míos, es tu turno.
Escriban esto en los comentarios. No persigo, elijo. Declárenlo con valentía. Que sea un recordatorio de que ya no estás esperando a que se abran las puertas. Estás construyendo otras nuevas. Si este mensaje ha despertado algo en tu interior, no dejes que se desvanezca. Pulsa el botón Me gusta. Suscríbete a Stoic Station y comparte esto con un hermano que necesite escucharlo. Porque el hombre en el que te estás convirtiendo no es un sueño. Es real. Está resurgiendo y no volverá a ser el hombre que suplicaba por lo que ya había perdido. Mantente fuerte, mantén el silencio y sigue caminando hacia adelante. Tu paz es la prueba.